De lunes a domingo, la arrastrada que recibe la derecha mexicana, la arrastrada que recibe la oposición es monumental. No hay un día que no les vaya mal a estos personajes. Ya cayó el número 30, tanto que dieron lata que próximamente llegaría el número 30, que sería López Obrador. Lo afirmaron, bueno, pues tanto quisieron que cayera el 30, que para su mala suerte ya cayó. Cayó el 30 y no es López Obrador, tampoco es Felipe Calderón, sin embargo, no es un morenista, es uno de los suyos. Ya cayó el número 30 después de los 29 extraditados, pues la presidenta Claudia Sheinbaum sigue haciendo su trabajo, y es que ella prometió cuando llegó al gobierno que habría cero impunidad durante su gobierno. ¿Cumplió la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿De verdad Claudia Sheinbaum está cumpliendo? ¿O será acaso que llegó la etapa de un nuevo perseguido político a este país? ¿Tú qué dices? Ya cayó el número 30 y no, insisto, no es López Obrador. El número 30 es otro personaje y la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, que aprovechó para ponerles una arrastrada. ¿Por qué? Pues porque en un discurso histórico, Claudia Sheinbaum le recordó a la derecha mexicana que son unos traidores a la patria. Aunque les duela y aunque no les gusta que les digan sus verdades, eso es lo que son. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Y viene a cuento ahora también. Aquí luchamos por la soberanía y la independencia de México. Somos un país libre, independiente y soberano. Y no entregamos los recursos de la nación a nadie. Son del pueblo de México y de la nación. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país, sí es cierto. Arriba las mexicanas y los mexicanos. Cuando un gobierno extranjero me pregunta, decía López Mateos, si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o la electricidad, le respondo, apenas estamos independizándonos de las inversiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en manos de extranjeros. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria, decía López Mateos. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. ¿A qué viene todo este discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Por qué desde que llegó al gobierno no deja de hablar de traidores a la patria? ¿Por qué desde que Claudia Sheinbaum llegó al gobierno no deja de hablar de defender la soberanía nacional? Pues porque si algo ha caracterizado a los gobiernos neoliberales en este país ha sido justamente eso, el estar constantemente vendiendo nuestro país y nuestros recursos en bandeja de plata. Queda evidenciado en varias ocasiones y la más importante es que queda evidenciada esta situación cuando nos damos cuenta que exgobernadores, exfuncionarios públicos recibían sobornos a cambio de regalar los recursos de la nación, la seguridad, de dar contratos millonarios. Así como había gobernadores, también había legisladores del PRI y del PAN que se acostumbraban a vender, a malbaratar la soberanía de nuestro país o lo que fuera necesario, los recursos naturales y demás, todo con tal de tener un ingreso extra. Pues ya cayó el 30 y es nada más y nada menos que uno de los suyos, Silvano Aureoles. Y mientras tanto tratan de tapar su corrupción, tratan de tapar que sus personajes están completamente en la lona y que en la fila de los próximos detenidos, en la fila de las próximas detenciones, no está López Obrador para su mala suerte. En la fila hay muchos, pero antes de que probablemente y en el supuesto caso de que estuviera Andrés Manuel López Obrador en la fila, antes están una larga lista de prianistas. Ahí vemos a Carlos Alarraqui, enojado y enfurecido porque de nada funcionó la campaña de la gasolina a 20 pesos. Enfurecido y enojadísimo porque sus amigos, los que vendieron la soberanía nacional, los que aprobaron los gasolinazos, siguen en la lona con sus campañas de querer desprestigiar al gobierno. Porque hoy sabemos que aunque ahora supuestamente quieran bajar la gasolina a 20 pesos, los que la aumentaron fueron ellos, pero Alarraqui está enojadísimo porque nadie está haciendo escándalo por lo que cuesta hoy la gasolina en día.
¿Dónde están los pinches periódicos mentándole la madre por mentirosa? En ningún lado. ¿Dónde están? Nos están chingando 24 pesos el litro. No tendría que costar eso. Claro que no. Y no hacemos nada. Y prometieron, no cumplen. Ahora cambian el diálogo, ya lo suben a 24 y nadie dice nada, carajo. No puede ser. Yo nada más le recuerdo aquella máxima filosófica Ya me enojé. llamado Nervo. Prometer hasta meter. De una vez metido, olvidar lo prometido. Mira, yo te voy a decir algo que nada tiene que ver con un albur. No tiene que ver. Mira, Estoy hablando en serio, carajo. ¿No te das cuenta que sos el hombre del mañana? Son puras pinches promesas, hombre, ya. Pero, ¿por qué no protestan los medios? ¿Por qué los pinches medios no enseñan esto que dijo López Obrador, esto que está haciendo Sheinbaum? ¿Por qué no hay editoriales? ¿Por qué no hay mentadas de madre del público que le cuesta de su pinche bolsa? Y ya el PRI ya también se sumó ayer y ya puso sus cartotas en la Cámara de Diputados. Y te voy a decir ¿Se sumó a qué? a que ya baje el precio de la gasolina y que sí se puede bajar. Ellos dicen que a 18 baros. ¿Por qué no hay mentadas de madre? Dice enojado Carlos Alarraqui. ¿Por qué nadie está diciendo nada en los medios? ¿Por qué nadie saca lo que dijo López Obrador, lo que dijo Claudia Sheinbaum? A ver, porque esa mentira es que el problema es que la estrategia que les repartió Carlos Alarraqui los convenció de que iba a funcionar, de que entre más mentiras des contra Morena, mejor te va, no funcionó. Propagar el video de López Obrador diciendo que si él estuviera gobernando la gasolina costaría 10 pesos, ya fue desmentido. Ha sido desmentido durante todo el sexenio, pero los únicos que no entendieron que ya se les cayó esa mentira fueron ellos. Carlos Alarraqui, sus amigos y los prianistas. La gasolina no cuesta 10 pesos porque cuando López Obrador quería y proponía que la gasolina costara 10 pesos fue al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, antes de que los priistas y los panistas y los perredistas aprobaran los gasolinazos, las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto que justamente malbarataron y vendieron la soberanía nacional. Que si la gasolina cuesta 24 pesos y nadie hace un circo, sí, se acaba de firmar. Los empresarios gasolineros abusivos, por cierto, que la estaban dando y todavía seguramente lo hacen algunos hasta en 27 pesos, tuvieron que comprometerse y firmar con la presidenta Claudia Sheinbaum para ponerle un tope de 24 pesos al precio de la gasolina. Ahora que no se hagan los tontos diciendo que la gasolina puede llegar a costar 18 pesos y que se puede bajar hasta 20, porque fueron ellos quienes fijaron que los precios aumentaran de acuerdo a la inflación. Fueron ellos, los priistas y los panistas, quienes aprobaron y respaldaron que el precio de la gasolina en México dependiera de los precios internacionales. Fueron ellos quienes malbarataron, quebraron y saquearon a Pemex y a CFE, dañando gravemente la soberanía nacional y de esa forma no podíamos tener autosuficiencia, una autosuficiencia que apenas va a empezar a despegar porque apenas, es que se les olvida, apenas en el sexenio pasado se compró Deer Park, se terminó de construir una refinería, se rehabilitaron las otras para que en los próximos años, y en los próximos años me refiero, pues ahora que ya está Claudia Sheinbaum gobernando, podamos tener autosuficiencia energética y entonces vemos, y entonces hablamos de si se puede o no se puede bajar el precio de la gasolina realmente, porque hoy en día, gracias a sus políticas neoliberales, dependemos de los precios internacionales. Entonces, que no se hagan los locos y Carlos Alarraqui, lo que le enoja no es que el precio de la gasolina esté en 24 pesos. Lo que le enoja a Carlos Alarraqui es que el precio que él cobraba para decir mentiras sobre Morena y sobre quien se le diera su gana, pues ya no es suficiente. El chayote ya no le alcanza porque seguramente ya no le llega a Carlos Alarraqui tras el fracaso de su exitosa carrera como publicista. Entonces, bueno, dudo mucho que los prianistas vayan a poder postular o vayan a poder poner en la agenda pública y en la discusión el precio de la gasolina cuando todas sus discusiones se les caen. Y tan se le caen todas las discusiones a los prianistas, a la derecha mexicana, que bueno, han estado durante años, desde que llegó López Obrador al gobierno, tratando de vincular a la 4T, a Morena, a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada. Pero nos topamos con la dura realidad para ellos, en donde los únicos que han sido detenidos por tener vínculos con la delincuencia organizada son los prianistas. A ver, estamos hablando de personajes que han sido funcionarios públicos del PAN. Tenemos a Genaro García Luna, tenemos a Cárdenas Palomino, a Reyes Árzate, tenemos a esta regidora, o no recuerdo qué era, de Tamaulipas, que también la cacharon trasladando sustancias ilícitas a Estados Unidos. Tenemos a Cabeza de Vaca con una orden de aprehensión y bueno,
a toda esta lista de 29 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos y donde la oposición dijo falta el 30 y el 30 es López Obrador, pues déjenme decirles que ya llegó el 30 y el 30 es Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, que para su mala suerte y para sorpresa de nadie estaba del lado del PRI y del PAN, en esa alianza mañosa y mafiosa, hay que decirlo, de Claudio X González. Giraron una orden de aprehensión contra el exgobernador perredista Silvano Aureoles. De acuerdo con fuentes judiciales, un juez habría ordenado esta orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles por presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de asociación delictuosa. La orden también involucra a 8 personas, entre ellas exfuncionarios de su misma administración, por supuesto. Y hasta el momento se tiene confirmada la detención de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del gobierno de Michoacán, a Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad de la entidad. Ojo, ahí también Mario Delgado Murillo, exdelegado y delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver y por qué estaría relacionado los funcionarios públicos de Silvano Aureoles en materia de finanzas y los de seguridad? Pues me parece que la respuesta es muy simple, ¿no? Muy al estilo de Felipe Calderón, de cómo Genaro García Luna estaba relacionado con la delincuencia organizada, y por supuesto que las finanzas públicas también se destinaban a esa operación para favorecer a los amigos de Genaro García Luna. Las investigaciones apuntan a una red de corrupción que operó durante la administración de Silvano Aureoles. Estaríamos hablando del 2015 al 2021. Esa época en la que Silvano Aureoles le tiraba con todo a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T. En esa época se habrían desviado una cantidad millonaria de recursos públicos a través de contratos irregulares y uso indebido de fondos estatales. Ojo, porque en esos contratos irregulares también se van a llevar de bajada a Latinos, a la empresa de Carlos Loret de Mola y de los Madrazo. Hasta el momento, el exgobernador no ha emitido ninguna declaración pública, por supuesto, sobre la orden de aprehensión en su contra, pero su defensa legal pues va a poder impugnar la medida en los próximos días y seguramente van a poder impugnarla, casi estoy segura, porque no tengo la menor duda de que estén coludidos y ya estén haciendo negocios con Norma Piña. Lo que son las cosas. Este era Silvano Aureoles acusando a López Obrador de tener vínculos con la delincuencia organizada. Son sus socios, sus aliados del presidente, los grupos de la delincuencia organizada, que controlan más del 80% del territorio nacional con la complacencia del gobierno federal, porque la instrucción y la definición y determinación de abrazos y no balazos, pues los dejo a sus anchas moverse por donde quieran. Desde ahora estás abriendo el abanico para que los poderes fácticos, empezando por el crimen organizado, empiecen a olfatear a ver a quién van a enamorar y meter su cuchara donde no les compete o no debieran hacerlo. Por eso es importante blindar este proceso electoral. Y aquí los vecinos tienen que ponerse alerta, porque esto puede ser un severo llamado de atención a fortalecer las instituciones, afinar las reglas. No podemos permitir que México se convierta en un narcoestado, pero andamos en la antesala, No podemos permitir que México se convierta en un narcoestado, decía Silvano Aureoles, mientras él estaba operando de manera ilegal como gobernador en el estado de Michoacán. No es casualidad tampoco que de Michoacán sean personajes como Marco Cortés. No es casualidad que de allá de Michoacán, y no estamos estigmatizando a la gente de Michoacán. Me refiero a estos políticos que han ganado posiciones importantes y que han utilizado al estado de Michoacán como moneda de cambio para enriquecerse, para malbaratar los recursos y para poner al Estado en bandeja de plata a la delincuencia organizada. A eso me refiero, no que la gente de Michoacán esté vinculada con la delincuencia organizada, porque eso los únicos que lo dicen son los prianistas, no. No es casualidad que Marco Cortés sea de Michoacán y que se haya convertido en amigo de Silvano Aureoles. Les encantaba y les sigue gustando ponerse al servicio de quien les pague mejor, porque si alguien es moneda de cambio son los prianistas. Eso decía Silvano Aureoles del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero esto decía Andrés Manuel López Obrador en 2021 de Silvano Aureoles. Los estados más emproblemados son los estados en donde ha habido más corrupción.
estados con deudas de miles de millones de pesos, estados que destinan mucho dinero a lo superfluo. Ya no está el gobernador de Michoacán y no tiene caso ya hablar de su gobierno, pero imagínense cuánto gastaba en alquiler, en renta de helicópteros, cuánto gastan algunos gobiernos en el pago de publicidad. Pues después de escuchar lo que decía Silvano Aureoles y de escuchar lo que decía Andrés Manuel López Obrador, yo te pregunto, ¿a quién le creerías más, a Silvano Aureoles o a López Obrador? Vamos poniendo sobre la mesa que el gobierno de Michoacán, a cargo de Silvano Aureoles, le dio contratos millonarios no solamente a Latinus, ha dado contratos millonarios para pagar publicidad. Muchos gobiernos del PRI, del PAN, del PRD en su momento daban contratos millonarios a varias empresas para pagar publicidad. No es el caso solamente de Michoacán con Silvano Aureoles. Por ejemplo, María Eugenia Campos del PAN daba contratos millonarios a Carlos Alarraqui. Sí, son ellos, los que acusan a López Obrador, a Claudia Sheinbaum de vínculos con la delincuencia organizada, los que han aumentado sus fortunas considerablemente desde que llegaron al poder. Son ellos justamente quienes hoy acusan a López Obrador y a Claudia Sheinbaum de vínculos con la delincuencia organizada, los que se contrataban helicópteros para viajar de un lado a otro, los que se van de vacaciones, los que le regalan contratos a sus cónyuges, y hablo de María Eugenia Campos, Silvano Aureoles, que se construyó un búnker y demás. Y bueno, hoy para su mala suerte y la de Latinus, sabemos que las mentiras se les van cayendo poco a poquito. Quieren que López Obrador, que todos los morenistas, que Claudia Sheinbaum terminen en la cárcel, pero hoy nos queda claro que los únicos que siguen cayendo son ellos, son los prianistas. Y Latinus, miren, no le ha quedado nada más que decir más que esto. De Latinus no podemos hablar porque no han dicho nada de la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles. Loret de Mola tampoco ha publicado nada, ni siquiera un tuit. Pero eso sí, desde las cuentas oficiales ya le empiezan a colgar la bandera de perseguido político a uno de sus principales financiadores. Publicaron esto a través de las redes oficiales de Latinus. Por no afiliarse a Morena, se va a ir al banquillo de los acusados. ¿No se les ocurrió nada más inteligente? ¿No se les ocurrió nada más creativo? No es por no afiliarse a Morena que Silvano Aureoles llega al banco de los acusados, y todos lo sabemos perfectamente. No es por no afiliarse a Morena, aunque en Latinus le quieran aminorar un poquito la carga a uno de sus patrocinadores principales, y lo sabemos. A ellos que les encantan las fotos, bueno, ya hasta Joaquín López Dóriga salió a defenderlo, a decir, los seguidores de AMLO andan publicando fotos de Silvano Aureoles, y agregó esta, con López Obrador. Pues claro, a ver, Silvano Aureoles y López Obrador gobernaron en el mismo momento. Silvano Aureoles y Andrés Manuel López Obrador también estuvieron militando en el PRD hasta que el PRD decidió traicionar sus ideales y firmar con el PRI y con el PAN las reformas de Enrique Peña Nieto. Y si de fotos quiere hablar Joaquín López Dóriga, pues a mí me parece que se muerde la lengua y no le queda muy bien que digamos. Porque mira, ahí están sus fotos con Silvano Aureoles y peor aún, sus fotos con Joaquín López Dóriga. Es buen momento para recordar además que Silvano Aureoles se mandó a construir un búnker con muros y ventanas blindados y además un pasadizo de escape. Nadie ha tenido este tipo de excentricidades más que Silvano Aureoles, más que Genaro García Luna, que también tenía su propio búnker. Y no para ahí la cosa. Pero todavía quieren que nos traguemos el cuento de que Silvano Aureoles es un perseguido político. Quieren que nos traguemos el cuento de que porque no se afilió a Morena, por eso ahora lo están persiguiendo. Por supuesto que no. Y ha quedado bastante claro. Y es que para muestra un botón, ahí está el búnker que el exgobernador se mandó construir para estar a gusto, para no tener problemas y, por supuesto, con posibilidades de distraerse, de entretenerse. Era tan importante para Silvano Aureoles tener distracciones. Tanto es que, por ejemplo, también se dio a conocer que el exgobernador de Michoacán hizo una estafa con 7 cuarteles de la entidad por más de 5,000 millones de pesos. Compartirles los hallazgos que hemos tenido
que son los cuarteles de la Policía Michoacán. Cada cuartel tiene 3 espacios, 3 áreas. Una es el cuartel de la policía, otra es el área administrativa, oficinas de gobierno. En algunas, caso de Huetamo, sí están ahí las oficinas, en otros no. Los vamos a invitar a todos los que quieran visitar uno de estos cuarteles para que vean cómo están hechos. La gran mayoría del cuartel son de plástico. Pero en cada uno también hay una casa de gobierno. Cada casa de gobierno tiene 2 recámaras y una principal. Toda la casa de gobierno, en todos los 7 cuarteles hay casa de gobierno, a un lado del helipuerto, para que pernoctara el gobernador cuando visitara Apatzingán. En total, por los cuarteles se pagaron arrendamiento, proyecto y compra definitiva. Cuarteles de plástico, pero habitaciones de lujo y por supuesto con un helipuerto por si acaso se le necesitaba huir o salir corriendo. ¿Por qué? Porque en Michoacán, en el gobierno de Silvano Aureoles, el único que tenía derecho a estar completamente seguro era él. Los demás no le importaban al exgobernador, y vaya que dejó a Michoacán hundido en la violencia, hundido en la inseguridad, con grandes problemáticas que ahora los panistas y los priistas le aluden al gobierno morenista. Y vaya que Silvano Aureoles se quedó callado y le solaparon, porque no es novedad. A ver, las presiones, las extorsiones que se reciben en Michoacán vienen desde años atrás. Pero cuando gobernaba Silvano Aureoles de eso no se hablaba y no les interesaba. ¿Por qué? Porque su gobernador estaba muy seguro, tenía 7 cuarteles en la entidad de más de 5,000 millones de pesos hechos de plástico, pero por supuesto, eso sí, bien seguro que él dormía en sus casitas que se hacían en uno de cada de esos 7 cuarteles. Recordemos que Silvano Aureoles no viajaba a pie, no recorría Michoacán a pie, lo recorría en helicópteros porque sabía con lo que se iba a topar, con una ola de violencia, de inseguridad que él mismo estaba dejando correr y crecer, porque se iba a topar con el enojo del pueblo de Michoacán. Y bueno, de los contratos millonarios de Silvano Aureoles con Latinus. Fíjense bien, el 29 de marzo del 2021, sin embargo, reveló que la familia Madrazo era propietaria de Latinus. Eso ya lo sabemos a través de sus empresas BSG Limited Consulting y también de Digital Bacon, y que otras de sus firmas obtuvieron multimillonarios contratos, nada más y nada menos que del gobierno de Aureoles en Michoacán. Un año después, las investigaciones acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales de acuerdo con documentos en poder. Sin embargo, el financiamiento de Latinus se sustenta y se ha sustentado básicamente en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República que detallan una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas, Alexis Niking Axiola, hijo y yerno del ex candidato nacional priista Roberto Madrazo, así como también estaría involucrado el experredista, exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y otros funcionarios de su administración a quienes ya les cayó la justicia. Silvano Aureoles ya tiene una orden de aprehensión, ya hay un detenido, hay 8 funcionarios de su administración que están en la mira de la justicia mexicana, que tendrían que rendir cuentas, y esto es un grave problema para Latinus porque seguramente esas investigaciones podrían terminar golpeteando al medio de comunicación que se creó y se construyó para decir mentiras en contra de la 4T. Las indagatorias de la Fiscalía General de la República, basadas en información de la Secretaría de Hacienda, identificaron un sistema de triangulación de recursos del erario de Michoacán que estaban triangulados a varias empresas propiedad del clan Madrazo, que a su vez transfieren a 2 compañías relacionadas legalmente con Latinus. Esto es un cochinero, pero un cochinero que no querían que se destapara y que además, ahora que ya salió a relucir, quieren empezar a borrarlo, quieren atenuar como todo. Quieren borrar de la memoria de los mexicanos a Genaro García Luna y los vínculos del gobierno panista de Felipe Calderón con la delincuencia organizada. Quieren que se nos olvide. Quieren borrar de la memoria de los mexicanos que fueron ellos quienes aprobaron los gasolinazos, porque ahora la quieren bajar.
la gasolina, según ellos. Quieren que se nos borre de la memoria que ellos aprobaron el FOBAPROA. ¿Por qué? Porque pues dicen que ahora este gobierno nos está endeudando. Quieren que se nos olvide de la memoria que durante décadas no construyeron suficientes hospitales, dejaron las carreteras todas mal hechas, desviaron miles de millones de recursos, que porque si el Tren Maya. Bueno, quieren que se nos borre de la memoria los años, las décadas en las que saquearon al país, en las que pisotearon al pueblo de México. Quieren que se nos borren de la memoria así, mágicamente, pero para su mala fortuna el pueblo tiene muy buena memoria. Y ahora preguntan personajes como, por ejemplo, Denise Dresser, que ya detuvieron a Silvano Aureoles, y dice, ¿quién sigue? ¿Qué otro exgobernador debería ser investigado? Denise Dresser sugiere que Rubén Rocha, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García. Hay que decirlo, Cuauhtémoc Blanco ya tiene investigaciones en su contra que están activas y la fiscalía tendría que estar haciendo lo propio. En contra de Rubén Rocha, de Cuitláhuac García, hasta el momento que yo esté enterada, no hay investigaciones. Pero ¿por qué Denise Dresser no incluye también a exgobernadores del PRI y del PAN? Alejandro Moreno, a María Eugenia Campos. ¿Por qué Denise Dresser no habla de personajes del PRIAN y solamente señala a morenistas? Llama mucho la atención. Que vaya, que quien esté vinculado con la delincuencia, quien haya desviado recursos, tendría que ser investigado. Pero, por ejemplo, fue el informe de gobierno de María Eugenia Campos, gobernadora panista del estado de Chihuahua, y si ponemos atención en la foto, nos daríamos cuenta, pues, de que aquí en esta fotografía hay varios años de cárcel juntos, porque María Eugenia Campos, una de sus gobernadoras estrella, también ha sido acusada y relacionada constantemente con desvío de recursos. Es más, María Eugenia Campos, cuando la pusieron de candidata y llegó a ser gobernadora, ya estaba en un proceso siendo investigada por la nómina secreta de Duarte y estaba vinculada, había cheques, había pruebas en su contra. No más que Marco Cortés, que le encanta regalar fuero a sus amigos para que no les hagan nada y no caigan en prisión, pues le regaló la candidatura y de buenas que ganó María Eugenia Campos. De buenas que ganó, porque si no en este momento tendría que estar dando explicaciones sobre la nómina secreta y ahorita está siendo protegida por los prianistas y en una de esas, hasta los panistas la quieren poner como candidata presidencial. Yo te pregunto, ¿quién sigue? ¿María Eugenia Campos o, por ejemplo, la gobernadora de Aguascalientes que recibe los reclamos de la gente? Allá en Aguascalientes recibió reclamos de la gente por la falta de seguridad en Guanajuato, de Aguascalientes, de Guanajuato. Guanajuato es el estado número 1 en violencia, el más inseguro del país. Ciudades como Irapuato, Celaya también son las más inseguras. Abuchearon a la gobernadora y de eso no dicen nada los prianistas, ni siquiera piden su renuncia, como si la piden de Rubén Rocha Moya. No dicen que la gobernadora está vinculada con la delincuencia organizada, ni mucho menos. Y todavía se ofenden cuando van a los eventos, la gente los abuchea, ¿y quién tiene que salir al quite? La presidenta Claudia Sheinbaum. Oiga, pero usted es mujer, ¿cómo le va a hacer? No va a poder con la seguridad. Pues les voy a decir una cosa. Salí de la Ciudad de México y reduje los índices de criminalidad, índices de alto impacto en 65%. Los homicidios dolosos en más del 50%. No se trata de que la gobernadora tome nota, porque vamos a trabajar juntas, porque somos dos mujeres y las dos mujeres podemos poner orden en Guanajuato. Puede haber, sin duda, visiones diferentes, pero aquí lo que nos une es garantizar que a Guanajuato y a México le vaya bien. Y yo quiero hacer patente que cuando se ha tratado de aquellos temas en donde la importancia es ir unidos, no hemos regateado como Guanajuato, como gobierno, el apoyo a nuestra presidenta de la República. De mi presidenta vas a tener siempre una gobernadora abierta al diálogo, lista para trabajar en equipo y para coordinarnos. Y por supuesto,
abierta a las voces diferentes en el Estado para construir un solo Guanajuato. Esa es la única forma que nos garantiza resultados y éxitos por nuestra gente. En el gobierno de Guanajuato, que me honro en encabezar, en este gobierno de la gente también ponemos primero a las personas y hemos determinado que sea la cercanía, un gobierno siempre presente. Un gobierno siempre presente, dice la nueva gobernadora de Guanajuato. Pues vamos a darle el beneficio de la duda porque acaba de llegar. Sin embargo, pues en la historia y los hechos nos dicen que los gobernadores panistas de Guanajuato que llevan dirigiendo ese estado durante décadas han dado pésimos resultados. La gente es quien está pidiendo que tome nota su gobernadora, porque no ha dado resultados desde que llegó, pero les digo, lleva poquito. Ahora, viendo esto, te vuelvo a preguntar, ¿quién sigue en la lista? Porque el 30 ya cayó y el 30 es Silvano Aureoles, no fue Andrés Manuel López Obrador. Pero la lista va a seguir y va a ser bastante larga. Y si tuviéramos que decir qué gobernadores siguen en esa lista de los 30, pues a mí me parece que deberían estar temblando varios prianistas, porque las acusaciones que ha recibido Silvano Aureoles y por las cuales se les giró una orden de aprehensión son muy parecidas a las que recibió Alejandro Moreno. Nada más que Alito Moreno tiene fuero y no nos han resuelto el desafuero. Pero pues yo creo que varios prianistas deberían estar muy preocupados por los resultados que pueda dar la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Dice por acá, una fuente de ingresos menos para Latinus. Pues sí, va a ser una fuente de ingresos menos. José Hurtado, una vez dijo Calderón en su gobierno, había hecho muchos centros de salud, que diariamente hacía 320 centros de salud más o menos, esa cantidad dijo. ¿Y dónde están? Había dicho Felipe Calderón que había construido más de 1,000 hospitales durante su gobierno, que todos los días quedaban inaugurados cientos de ellos. Es fecha que no tenemos ni idea de dónde quedaron esos hospitales. Lo que sí sabemos es que más de 300 hospitales y unidades médicas quedaron inconclusas durante los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Tanto que presumían su presupuesto en materia de seguridad y tanto que presumían que ayudaban al país, y vaya que solamente fueron elefantes blancos y estafas para los mexicanos. Silvia Tori dice, pura hipocresía de esa gobernadora. Ángel dice, nada les creemos a los prianistas. La gobernadora de Guanajuato andaba medio rara, dicen por acá también. Que paguen todos los políticos que por años causaron mucho daño a los mexicanos, dice Samuel López. Sigue Felipe Calderón, dice Silvia Tori. Bueno, ¿qué le queda hacer ahora a esta gobernadora del PAN? Dice también Sandra Laura. Ignacio Rueda, el 31 es Felipe Calderón. Cisco Peña, sigue el de Jalisco. Alfaro también está ahí en la mira. El 31 es Felipe Calderón. Es el que sigue, o Vandalito, que ya le dicen así, Alejandro Moreno. Pero bueno, ustedes no se preocupen, porque la derecha mexicana, como quiera, está haciendo su luchita. Si ustedes piensan que nos vamos a quedar sin oposición en este sexenio porque a todos los están encerrando, no se preocupen. La oposición anda haciendo su luchita y es que resulta que ya andan muy contentos comenzando su nueva aventura para conseguir su registro como el partido que surgió de la Marea Rosa. Ahora se van a llamar Somos México. Ahí están, miren. Voy a quitar la musiquita porque luego nos cobran derechos, pero ahí están los nuevos rostros. Fernando Belonzarán, Emilio Álvarez y Casa. Ahí tenemos a Guadalupe Acosta Naranjo, no, sí, pura juventud la que se ve ahí en las primeras filas. Desde que anunciaron dijeron que iban a traer perfiles nuevos, que querían escuchar a los jóvenes. Pues ahí están, miren, todos los jóvenes que están listísimos para afiliarse y darles sus firmas para construir un nuevo partido político que pueda convertirse en un lastre de las y los mexicanos. No se preocupen. Ellos dicen que tenemos oposición para rato y que se van a levantar de las cenizas para, con fortaleza y firmeza, poder destruir a Morena y a la 4T. Ahí está el relevo generacional que está ofreciendo la Marea Rosa. Una Marea Rosa que nos pintaron muy ciudadana, apartidista, sin intereses de llegar a ningún puesto público. Y ahí están todos ellos, miren. Bien formaditos, bien interesados en seguir viviendo del presupuesto público, en seguir viviendo del erario. Pero no se preocupen,
Que si no tenemos suficiente con ellos, miren quién llega a escena. Anabel Hernández, con sus mismos discursos y por supuesto ofreciendo que vayamos todos a comprar y a leer sus libros. Tengo los elementos de prueba. Los elementos de prueba son una serie de documentos judiciales, de documentos de la DEA y de testigos directos de los hechos. Eso no solo me lo dijeron a mí, eso que cómo le entregaron el dinero, un hotelito ahí de paso, en una camita ahí a López Obrador, como si estuviera alquilando, porque se estaba alquilando. Se estaba alquilando para el cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa hizo su buena inversión. Se lo entregó el narcotraficante Apodado el Grande, era del Mayo, ajá, del Chapo Guzmán, ajá, de Arturo Beltrán Leiva. Hicieron una colecta entre los líderes de cártel de Sinaloa y apoyaron con cerca de más de $25 millones a López Obrador. Y entonces, pues todos estos elementos, si los tengo yo como periodista, imagínate lo que no tiene el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. Y es que no pudo haber encontrado un mejor escenario a Anabel Hernández que a Atypical TV. Yo no sé por qué no la habían invitado, no me queda claro por qué no la habían llevado a Anabel Hernández. De hecho, debería formar parte de sus mesas de análisis y de debate de todos los días. Porque Anabel Hernández opera al mismo estilo de Carlos Alarraqui. Entre más mentiras des contra Morena, mejor te va. Y aprovecha para promocionar sus libros y luego dice, si las pruebas las tengo yo, que soy una simple periodista. Imagínate lo que tienen las autoridades. A ver, Anabel Hernández dice, jura y perjura, que conoce todos los vínculos de todos los políticos con la delincuencia organizada. Pero Anabel Hernández no se enteró de que iban a trasladar a 29 criminales a Estados Unidos. Anabel Hernández no se enteró de las órdenes de aprehensión que iban a girar en contra de Silvano Aureoles. Tan es así que jamás ha dicho una palabra de los vínculos de Silvano Aureoles con la delincuencia, ni tampoco de los de Cabeza de Vaca. Es más, Anabel Hernández fue a Atypical TV, en donde colabora nada más y nada menos que Javier Lozano. Javier Lozano, que habría que recordar, ha sido acusado de recibir un camionetón de un líder del crimen organizado. Javier Lozano participa en esa mesa de análisis y de debate de Atypical TV. Bueno, si aparece mi declaración patrimonial, te la muestro. ¿Pides licencia a la Cámara de Diputados? A ver, Javier. ¿Y me compras en 20 millones el departamento? Bueno, sí o no. Es que la verdad es que no vienes al caso, maestro. No vienes al caso porque estás haciendo acusaciones y te estoy haciendo un reto muy concreto. ¿Me compras en 20 millones el departamento y pides licencia si está en mi declaración patrimonial? ¿Sí o no? Si no está. No, sí está. No, pues, la apuesta si no está. Si no está lo que tú dices, claro. ¿Sí o no? ¿Aceptas o no? Está cerrado el micrófono, ¿no? Te estoy haciendo una pregunta muy concreta. Espera, lo tienes cerrado ahora, yo le digo. A ver, el micrófono para el diputado Jorge López Martín. Que sí o no, que la apuesta. Como buen parlamentario, como buena víbora, Javier quiere distraer con su cascabel. Por supuesto que yo no tengo esa cantidad de dinero, pero ese no es el punto. El punto es que un acusador no tiene la calidad moral para que a lo largo de esta campaña se acuse a Ricardo Anaya cuando él sí le está comprando a una servidora pública un departamento. Pero además, Javier, tú recibiste del crimen organizado, aquí está la fotografía, una camioneta de estas grandototas que todos conocemos. Tanto que les gustan las fotos. La regalaron en el 2012. Un líder guachicolero. No lo digo. Y se fue la luz. Y se fue la luz para taponear a Javier Lozano, pero a Anabel Hernández no le importa. Ir a Atypical TV y hablar y colaborar en una mesa en donde colabora un personaje al que le regalaron un camionetón, personajes de la delincuencia organizada. A ver, Javier Lozano es uno de los mismos, acusando a López Obrador por las fotografías con los abogados del Mayo, pero él recibió una camioneta de la delincuencia organizada en 2012. Él defendió a capa y espada a Genaro García Luna, defendió a Roberto Gil Suárez, defendió a Cabeza de Vaca. Bueno, si nomás no defendió a Ricardo Anaya porque Ricardo Anaya no le quiso dar ningún puesto político, que si no, también hubiera salido a su defensa. No, ¿por qué? Porque ya se manifestaron como militantes activos de Morena. Es correcto. Como activistas del presidente y de todo su movimiento, y entonces caen en un brutal conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque resulta que esos que son crimen organizado
que además, como ustedes bien dicen, secuestran, extorsionan y matan, resulta que están aliados con el gobierno y luego el crimen organizado les paga sus honorarios a estos angelitos y estos son los que están pidiendo la repatriación del Mayo Zambada a México. ¿Con qué cara, vuelvo a preguntar? ¿Con qué cara hablan estos personajes si hoy sabemos que en la lista de los delincuentes que caen todos los días, pues están ellos y sus amigos? Ahí estaban defendiendo a Silvano Aureoles, Roberto Gil Suárez y también Javier Lozano. Sí, claro. Incluso en alguna comisión permanente compartimos la mesa directiva y tal. Y 12 años. Sí, y la verdad es que me da mucho gusto que estés de regreso y que vayas a encabezar, no sé si vayas a ser el liderazgo, pero que sí encabeces este esfuerzo dentro del PRD, bueno, porque sí se vale cambiar el nombre, cambiar los colores, pero sobre todo que se tenga una auténtica presencia y una auténtica posición por causas comunes, por causas que la sociedad está reclamando, y yo creo que sí tienes todas las características para hacerlo. Y algo que estoy viendo mucho en pantalla, que estoy viendo algunos comentarios de nuestro público, tú te enfrentaste al presidente, y ahorita quiero que hablemos del caso de Cabeza de Vaca, porque pareciera que aquel gobernador que se enfrenta al régimen, que le dice sus verdades, que defiende el pacto federal, que defiende a su gente, a sus instituciones, entonces se lleva la furia, la ira de este dictador. Y la persecución. Entonces, creo que Silvano tiene un enorme reto en esta refundación de la izquierda. ¿Por qué? Porque además de tener experiencia política y las ideas muy claras, también tiene experiencia política y de gobierno, que no es lo mismo. No es lo mismo andar ahí escribiendo textos y andar en la academia e incluso escribir buenas piezas programáticas, principios en los documentos básicos de los partidos políticos o buenos manifiestos en el debate público. Hablaban maravillas de Silvano Aureoles. Es más, querían que fuera el próximo líder de izquierda. Silvano Aureoles se perfilaba para ser candidato presidencial. Llevó su banquito, se peleó con Andrés Manuel López Obrador y dicen que Silvano Aureoles es un perseguido político. Y dicen que el gobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador han sido siempre cómplices de la delincuencia organizada. Pero miren, de 29 criminales, nada más de 29, Ahora que si hablamos de todas las detenciones, pues vamos a ver cómo les va en las cuentas. Pero de 29 detenciones, la mayoría fueron de Andrés Manuel López Obrador. De Claudia Sheinbaum apenas va empezando. Peña Nieto apenas si le alcanzó, creo que para 7, Calderón a 4. Ahí está. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿quién verdaderamente estaba vinculado con la delincuencia organizada? ¿Dónde están los delincuentes? ¿Dónde están los criminales? ¿De verdad son perseguidos políticos? Silvano Aureoles, Cabeza de Vaca y todos los exgobernadores del PRIAN, porque me llaman mucho la atención que los prianistas siempre son perseguidos políticos, pero cuando hay acusaciones en contra de morenistas, ahí no hay la menor duda. Esos son criminales sí o sí. ¿Por qué? Porque hay una foto, porque me dijo el tío del primo del amigo, porque encontré un contrato del sobrino, del vecino, de no sé quién. Entonces, hay que ser un poquito más coherentes en lo que dicen, porque si no, no solamente van a perder la credibilidad, que hay que decirlo, ya la tienen bastante perdida, sino que además van a seguir perdiendo sus recursos. A ver, ya se les va a Silvano Aureoles, va a quedar en evidencia el Atinús seguramente, el financiamiento, vamos a ver con qué sale Loret de Mola. La presidenta Claudia Sheinbaum todos los días le sigue recordando al pueblo mexicano que ustedes son unos traidores, unos vendepatrias. Queda evidenciado también conforme avanza el tiempo, conforme avanzan los meses, los años, que los delincuentes que van cayendo pues eran sus amigos y sus aliados a quienes los prianistas defendían. Entonces, ¿quién realmente ha entablado vínculos con la delincuencia organizada? Hoy sabemos que ya cayó el 30 y es Silvano Aureoles. No fue López Obrador, no fue Claudia Sheinbaum, no fue ningún morenista. Fue uno de sus ex amigos que incluso se perfilaba para ser candidato presidencial. Noticiosos, denle like al video, compartan y suscríbanse para que lleguemos a más personas. Muchísimas gracias a todos los que están presentes en la transmisión, dejándome sus comentarios, a mis moderadores, como siempre, gracias infinitas, amigos. Y bueno, yo los sigo leyendo, así es que sígueme dejando tu opinión. Yo soy Yasira Handal y nos vemos al rato con más información. Bye bye.